Buenos días chicos, el día de hoy vamos a hacer una revisión de lo que es el tiempo presente perfecto, es decir, the present perfect tense. Inicialmente ya habíamos hecho una asignación sobre esto. Vamos a hacer una revisión para poder continuar. El presente perfecto es un tiempo verbal que se utiliza para hablar de acciones que iniciaron en el pasado y que continúan o permanecen hasta ahora en el presente. Por ejemplo, cuando yo digo, yo he vivido en esta ciudad por varios años, quiere decir que me mudé a esta ciudad en el pasado y todavía continúo viviendo acá. Es decir, esa acción que inició en el pasado permanece hasta el presente. Lo que alguien ha hecho o lo que nosotros hemos hecho desde un tiempo del pasado hasta ahora. Bien, vamos a iniciar la revisión a ver cómo se utiliza el presente perfecto. Para oraciones afirmativas, que son affirmative sentences, debo utilizar el siguiente orden. Primero, necesito un sujeto, es decir, la persona que ha realizado la acción. Puede ser un pronombre personal, que los tenemos acá y ya todos debemos saberlos. Hacemos una revisión. I, que significa yo, he, significa él, she, ella, it, esto o esta para animal o cosa, you, tú o ustedes, we, nosotros o nosotras, they, ellos o ellas. Luego de tener mi sujeto o mi pronombre personal, debo agregarle un auxiliar. Sabemos que el verbo have es un verbo, pero en este caso va a actuar como auxiliar. No va a tener el significado de verbo, que es tener o haber, sino que va a hacer la función de auxiliar y va a decir a. ¿Por qué pongo have y has? Porque dependiendo de la forma del pronombre personal le va a corresponder uno de ellos. Ejemplo, para I, que es la primera persona, le va a corresponder have, que en este sentido como auxiliar quiere decir he, es decir, si digo I have, estoy diciendo yo he. Para la tercera persona del singular, que son he, she and it, le va a corresponder la forma singular que es has y va a significar a. Por ejemplo, he has, él a, she has, ella a, it has, esto a, para referirme a una acción realizada. Él ha vivido acá, he has lived here, y así sucesivamente. Luego, para los plurales, you, we and they, también va a tener su forma plural que es have. Va a tener un significado de acuerdo al pronombre. Si digo you have, estoy diciendo tú has, we have, nosotros hemos, they have, ellos han. Luego que diga yo he, él ha, nosotros hemos, ustedes han, necesito una acción, es decir, un verbo. En este caso, el verbo va a llevar la forma de past participle verb, verbo en su forma de participio pasado. ¿Cómo es una forma en participio pasado? Esa forma del verbo que es conjugada de manera que diga comido, vivido, visitado, jugado, que en una lista de verbos siempre les va a aparecer en la tercera columna. Más adelante se los voy a mostrar. Ejemplo. Para colocar un verbo en participio pasado, tengo dos formas, es decir, dos tipos de verbos. El primero son los regular verbs, que son los verbos regulares. Estos verbos regulares son aquellos que agregándole solamente ed, ya toma forma en pasado simple y en participio pasado. Por ejemplo, live, que es el verbo vivir, cuando le coloco ed, dice lived, quiere decir vivido. Ejemplo, si digo I have lived, estoy diciendo yo he vivido. Así sucesivamente el verbo travel, que es viajar, al agregarle ed, dice traveled, quiere decir viajado. Play, jugar, played, jugado, para armar cualquiera de las oraciones. Ahora, tengo un segundo grupo de verbos que son verbos irregulares, irregular verbs. Estos verbos son los que van a cambiar su forma de acuerdo a su participio pasado. Cambian, se transforman, mutan. ¿Cómo hago para saber su forma? Debo tener una lista de verbos que me ayude a identificar su forma. Por ejemplo, tengo que eat, es el verbo comer. En su forma de participio pasado es eaten y quiere decir comido.
Para decir you have eaten, tú has comido. No puedo poner you have eat porque va a decir tú has comer y no tendría sentido, ¿verdad? Recordando que en la lista de verbos siempre va a ser la tercera columna. El verbo see, que es ver, en participio pasado es visto, seen. Es decir, todos los verbos tienen que estar conjugados de forma que digan leído, vivido, jugado, trabajado, estudiado, reído, para que pueda tener congruencia con el a. Tú has vivido, ellos han jugado, tú has trabajado. Ahora, ¿cómo identificar estos grupos de verbos irregulares? De la siguiente forma. Cuando yo tengo una lista de verbo irregular, como en el caso de acá, que tengo acá esta lista de verbo irregular, que les presento acá, siempre en la tercera columna donde dice past participle, usted va a buscar su forma. Aquí tiene su forma presente y le busca la forma de participio pasado, siempre que sea irregular. Porque si es regular, ya sabe que con agregarle ed, simplemente ya está colocándolo en su participio pasado. Ok, volvemos entonces. Para formar una oración ya sabemos que necesitamos sujeto, auxiliar have y has, verbo en participio pasado y un complemento. Vamos a verlo así. Si digo, Mary has lived here for 5 years. Mary ha vivido aquí por 5 años. Tenemos entonces que Mary es mi sujeto, has es mi auxiliar que dice ha, lived es mi verbo en participio pasado que dice vivido aquí por 5 años. Segunda, they have worked in this company since 2012. Ellos han trabajado en esta compañía desde el 2012. Quiere decir que empezaron en el 2012 y aún hasta el 2020 permanecen trabajando en la misma compañía. Tenemos que they es el sujeto, have es el auxiliar, worked es el verbo en participio pasado, en el resto de la oración es mi complemento. Así, la número 3, we have seen this movie 3 times. Nosotros hemos visto esta película 3 veces. Entonces quiere decir que empezamos a verla en un momento en el pasado y quizás la vamos a seguir viendo porque es muy buena y me gusta. We, sujeto, have, auxiliar que dice seen, en este caso hemos, seen, visto esta película 3 veces es mi complemento. Espero que hasta acá podamos formar de manera sencilla una oración afirmativa en presente perfecto. Ok, continuamos. Nos dimos cuenta al inicio que en el complemento tengo esta expresión, since, y tengo la expresión for, ¿verdad? Ellos me van a referir a preposiciones de tiempo. Since en español quiere decir desde y for quiere decir por. Es decir, since desde un periodo de tiempo que empezó en el pasado y por un periodo de tiempo que quizás ya culminó. Por ejemplo, ejemplos de for. Cuando utilizo for generalmente me refiero a años, a décadas, a semanas, a tiempo, ¿ok? Por 5 años, por 3 años, por 3 meses, por un siglo, por largo tiempo, por años, esa expresión. Ejemplo, for 3 weeks, por 3 semanas, for 3 months, por 3 meses, for 3 years, por 3 años, for 3 decades, por 3 décadas, for 3 centuries, por 3 siglos, for a long time, por mucho tiempo, for ages, por años, for a short while, que es por un tiempo corto. Ahora, since, que quiere decir desde, por ejemplo, since the beginning of May, desde el inicio de mayo, del mes de mayo. Since February, desde febrero. Since 1990, desde 1990. Since 1960, desde 1960. Since 1690, desde el 1690. Since the start of my life, desde el inicio de mi vida. Since this morning, desde esta mañana. Since the day of Adam and Eve, desde los tiempos de Adán y Eva. Ok, vemos que for se utiliza en el pasado simple cuando el periodo de tiempo empieza y termina en el pasado, ¿ok? Por 3 años, por ejemplo, quiere decir que ya terminó porque ya se cumplieron los 3 años. Entonces, lo podemos evidenciar acá. Mary has lived here for 5 years, ¿ok? Por 5 años, forma parte del complemento.
Y así sucesivamente tengo they have worked in this company since 2012, que quiere decir desde el 2012. Son ejemplos. Ahora, ¿cómo hago para formar una oración en negativa? Es decir, negar que eso no ha sucedido. Por ejemplo, yo he visitado Europa muchas veces, pero resulta que no es cierto, no he visitado Europa todavía. Entonces voy a negarlo, es decir, yo no he visitado Europa todavía en este caso. Para negar, simplemente voy a colocar not en mi auxiliar. O lo puedo hacer en contracción de la siguiente forma. Decíamos que I, que correspondía a have. Para negarlo digo have not en su forma larga o en su forma contracción digo haven't. I haven't, yo no he. Para he, she, and it digo has not o digo hasn't. He hasn't, she hasn't, it hasn't. O he has not, she has not, it has not. Para you, we, they, nuevamente utilizo have not or haven't, que quiere decir no he. Es decir, esta es mi forma para decir no lo he hecho, no ha, no he, no han, no hemos. Ok, ya tenemos los ejemplos acá anterior. Mary hasn't lived here. Mary no ha vivido aquí. They haven't worked in this company. Ellos no han trabajado en esta compañía. Otra expresión que es muy común para utilizar esto es que yo podría utilizar acá la expresión yet, que la voy a colocar aquí. Se las voy a colocar en esta, ellos no han vivido aquí, y les voy a colocar todavía, yet. Este yet que estoy colocando acá significa todavía y se utiliza generalmente en negativos. Este yet quiere decir todavía, sería Mary hasn't lived here yet. No ha vivido aquí todavía. No quiere decir que luego más adelante no lo vaya a hacer. Es decir, esta expresión de yet se utiliza solo en negativo y quiere decir todavía. Ok, con esta explicación vamos a tratar de resolver los siguientes ejercicios. Formar oraciones afirmativas con los siguientes verbos e información que se le está dando. Esa información que se les está dando es la siguiente. Te doy el sujeto, Ana, work, que es el verbo en presente. Tú tienes que buscar su forma en participio pasado. In this office, 2 years es el complemento. Tú tienes que armar la oración. Ahí solamente tienes partes. Entonces tengo Ana, trabajar en esta oficina 2 años. Así como si estuviese hablando, Ana, trabajar en esta oficina 2 años. Yo lo voy a agregar, lo voy a transformar al presente perfecto. Ya sabemos que tiene que llevar a, ¿verdad? Ana ha trabajado en esta oficina por 2 años. Sería, ya sabemos que Ana es she, es tercera persona, entonces le corresponde has. Ana has worked. ¿Por qué worked? Porque work es un verbo regular y con colocarle ed simplemente ya estaba en participio pasado. In this company for 2 years. Ana has worked in this company for 2 years. Ana ha trabajado en esta oficina por 2 años. Y así sucesivamente tú vas a hacer el mismo procedimiento en cada uno de los ejercicios. Tengo sujeto Camila, verbo study, que es estudiar, in Pacifico School, March. ¿Qué dice? Camila estudiar en la Escuela Pacífico, marzo. Debería decir, Camila ha estudiado en la Escuela Pacífico desde marzo. Ok, entonces voy a ver qué auxiliar le corresponde a Camila para decir a y qué verbo es study, si es regular o irregular, para colocarle ed o cambiarlo de acuerdo a la lista de verbos. Y así sucesivamente. La número 3 dice I, que soy yo. I, sí, que es ver. Yo ver fantasmas, mi niñez. Yo ver fantasmas, mi niñez. Debería decir, yo he visto fantasmas desde mi niñez. 4. We visit many art museums last month. Nosotros visitar muchos museos de artes el mes pasado. Y 5. My family live in Lima 3 years. Mi familia vivir en Lima 3 años. Que debe decir, mi familia ha vivido en Lima por 3 años. Y de esa manera voy a completar las oraciones. De la misma forma, aquí solo voy a agregar since or for. Por ejemplo, si tengo 15 años, será since or for.
desde 15 años no suena coherente. Entonces sería